Diálogos frente al espejo. Buscamos transmitir la honestidad del primer vistazo al despertar por la mañana, sin adornos, maquillaje o filtros. El espejo como una ventana al mundo más profundo de quien se refleja, o quizá como un laberinto confuso, distorsionado, deformante, que aumenta y enfoca nuestros defectos y virtudes. Nuestra búsqueda es para fragmentar las miradas y unirlas en una enorme bola disco con miles de reflejos, cual caleidoscopio formando miles de figuras. ¿Y tú, qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos frente al espejo. Estamos aquí nuevamente en Jalapa, Veracruz, grabando en este espacio que ha sido muy generoso con nosotros, mano y contramano aquí en la Sexta de Juárez. Gracias, por supuesto, al maestro Carlos Converso y a Emilio también. Muchísimas gracias por prestarnos el espacio y por hacer posible también la grabación de esta entrevista. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta porque vamos a platicar con el maestro Carlos Bracho. ¿Cómo estás, maestro? Hola, pues muchas gracias. Muy contento de que me hayan buscado. Yo te decía que había visto en pandemia, fue en pandemia, ¿verdad? Sí. Que la presentación de tu libro, que aquí lo tenemos gracias a nuestro querido amigo Vicente, El clown existencial. Lo presentaron, recuerdo, en línea, ¿verdad? Lo tuvimos que presentar en línea como todo lo que se hizo en pandemia. ¿2020? 2020, sí. 2020, finales de justamente. 2020, de hecho. Y lo vi porque estaba Gaby Muñoz, hablábamos recién de Gaby. Sí. Había yo tomado un taller hace muchos años con ella. Y nada, me pareció muy interesante porque no sé qué tantos escritos hay sobre el clown. Sobre el clown. Ahora hay bastantes más que los que había cuando yo empecé esta investigación. ¿Cuándo empezaste, qué fue? Pues yo empecé la investigación, digamos así, ya a interesarme con profundidad en el tema como de 2011. Ok. Más o menos. En realidad fue un tema que se me fue imponiendo, no es algo que yo hubiera buscado. Ay, voy a estudiar clown. No fue así. En realidad yo tenía como muchas ganas de hacer una investigación después de la maestría que hice aquí en la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta era, quisiera hablar sobre una figura que no necesite de teatro, que no necesite de luces, que no necesite de director, que no necesite de un dramaturgo, y llega el clown. Digamos, fue como una primera pregunta que me hacía, quiero saber de una figura, porque mi gran pregunta ha sido, ¿qué es el actor? Yo soy actor de carrera, ¿y qué es el actor? Y el actor, pues, transitamos por muchos caminos, ¿no? Y una era como el actor como instrumento del director. El actor como repetidor de palabras de un dramaturgo. El actor que necesita de un edificio teatral para hacer, ¿no? Claro. Hay como diferentes formas de entenderlo y yo quería como algo que fuera puro, ¿no? Así, y llegué como a esta figura. Fue como mi primera sorpresa de decir, bueno, aquí hay una figura que puede estar él solo, haciendo sus números él solo, estar en la calle, no necesita absolutamente de nadie más que de sí mismo para hacer. Entonces fue como la primera llamada de atención que tuve sobre esta figura. Después tuve como algunas experiencias también como actor de hacer clown. Y me empecé a dar cuenta de que había algo más que solo hacer chistes. Yo entre menos chistoso era más impactante para la gente, incluso más, voy a decirlo, como memorable para el público. Y entonces esa fue otra llamada de atención para mí, decir, hay una figura que no solo te hace pasar un buen rato, que puede hacerlo, pero que también tiene posibilidad de dejarte una huella muy profunda. Y esa era como la otra llamada de atención. Después lo reafirmé con un clown ruso que se llama Vladimir Olshansky, que tuve oportunidad de convivir con él y de ver su espectáculo en Madrid. Y era como muy parecido a lo que yo estaba buscando, aunque él sí lo vi en un teatro, pero era en un teatro muy rústico,
con poca producción, prácticamente él solo. Y el espectáculo ha sido una de las cosas más memorables que yo he visto en mi vida. Órale, wow. Y yo decía, efectivamente hay una huella que te deja, ¿no? Entonces, después me metí a estudiar un máster en pensamiento hispano porque había una filósofa que me llamaba la atención también. Su pensamiento me provocaba preguntas y me provocaba mucha curiosidad, que es María Zambrano. Okay. Y entonces empecé a estudiar un poco el pensamiento de ella y buscando materiales para leer, un día en un texto me encontré 2 ensayos sobre el clown. Okay. Uno sobre Chaplin y otro sobre un clown ruso que se llamaba Grok. El ensayo que más me llama la atención de ella y digamos es como el punto de partida de toda esta investigación ya digamos de una dimensión más filosófica es el de Grok. Porque María Zambrano empieza a escribir sobre Grok cuando, bueno, no sé si saben, pero María Zambrano tuvo que irse al exilio. De hecho, llegó a México, de España se vino a México, y en el exilio escribió sobre Grok muchos años después de que ella lo vio en Madrid. Ok. Y cuando tú lees el ensayo de María Zambrano, lo que más, cuando menos a mí, lo que más me llamaba la atención es que ella lo escribió como si lo acabara de ver. Wow. Y no era así. Es decir, el espectáculo de Grok a María Zambrano le dejó una huella muy profunda. Y yo estaba haciéndome esas preguntas, pero además, cuando tú lees el ensayo, yo decía, es que no estoy viendo un trabajo como de alguien crítica del clown, sino de alguien que se había sentido profundamente convocada, provocada por esa figura. ¡Hala! Y que le había dejado una huella, de esas huellas que suele dejar el clown, pienso yo, que es como una semilla inserta y que después de varios años en el exilio, ella descubre al clown como una figura del exilio y se descubre ella misma como un clown. Órale. Pero no como un clown, como una figura cómica, que esa es una forma de entenderlo, sino como una figura del exilio. Y para mí el clown, una de mis formas de entenderlo, no es tanto como una figura, sino también como una condición. La condición humana del exilio. Órale. Y desde ahí es que yo empecé a hacer toda esa revisión. Oye, cuando tú leíste este ensayo sobre Grok, ¿tú ya conocías a Grok? No. O sea, ¿lo viste? No, yo lo conocí por María Zambrano. O sea, y después el ensayo, ¿era un ensayo? Es un ensayo. Te Se llama fuiste a buscarlo. el payaso y la filosofía. Órale, wow. Y claro, hay muchísimo material sobre Grok en internet. Sí. Muchísimo. Sí. Es una figura muy, muy importante. ¿De qué años es Grok? Bueno, Grok es un clown muy importante en la primera mitad del siglo XX en Europa. Sí, 1920, ¿verdad? Más o menos. Ah, claro, claro. Sí. Pues convocaba, no sé. De hecho, el espectáculo que ella vio fue en el Circo Price de Madrid. Ay, no te sé decir ahorita el año. Me podría equivocar. No. Pero lo que sí te puedo decir es que esa presentación de Grok fue muy importante para la generación del 27. Una generación de pensadores españoles muy importantes. ¿En serio? Sí. Ajá. Y para ellos fue un gran acontecimiento, porque para ellos la figura del clown era muy importante. De hecho, hay varios escritos de algunos de ellos sobre clown. Y María Zambrano no es casual que escribiera sobre clown. Digamos, hay una influencia de la generación. Uno de los artistas de esa generación es García Lorca. Y García Lorca también se sentía muy provocado por la figura del clown. De hecho, en alguna exposición que vi en España había algunos dibujos del mismo García Lorca de payaso, si mal no recuerdo. Órale. Pero bueno, una figura que, digamos, esa generación sí logró descubrir en ella algo más que solo chistes. Algo más que solo risa, sino para mí, pues, esta dimensión filosófica de la figura que a mí, la verdad, que me interesa un montón. ¿Y cuando viste Grok, qué te pareció después de haber leído eso?
A mí creo que es una figura que me llama un montón la atención. Bueno, obvio la he visto solo en videos. Claro. Videos ya antiguos, ¿no? Claro, perdona que te interrumpa, pero por eso preguntaba el año, como para pensar que ya no era una oportunidad que tú tuvieras para después. Después voy a ver a un show de Grok. O sea, no. Alguien lo vio y le movió y escribió y luego tú leíste eso y... O sea, a ver, no sé en qué año falleció Grok, pero te estoy hablando de que cuando ellos lo vieron fue en los años 30. Sí, no recuerdo ahora el año, porque ella se va al exilio a finales de los años 30. Claro. Y escribe ese ensayo en el 52. ¡Wow! O sea, son muchos años después, muchos años después. Pero lo importante no son las fechas para mí. O sea, para mí lo importante es cómo un artista escénico tiene tal capacidad de dejar una huella en alguien tan sensible como María Zambrano, que en el momento que ella empieza a reflexionar sobre su propio exilio, recupera la figura del payaso y dice, sí, es la figura del exilio. Claro. Y ahí, bueno, pues viene como esta dimensión en la figura que a mí me gusta, ¿no? Me provoca también. Claro. Oye, vamos a regresar un poquito y quería preguntarte, tú de principio te acercas al teatro, es como tu formación, tu tronco, ¿no? ¿Cómo llegas al teatro? Bueno, es que yo llego al teatro casi desde toda mi vida. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mi primera experiencia haciendo teatro es desde los 10 años. Oh, y entonces, desde entonces, siempre con... ¿En dónde? ¿En México, Jalapa? No, de hecho, eso lo hice en Guanajuato. Órale, ¿eres de allá? Sí. Ahí pasé varios años. Ajá. Y desde ahí, bueno, pues siempre con contacto con el teatro. Siempre. Entonces es, digamos, como parte de las actividades de mi vida con las que no puedo dejar de estar. Claro, ajá. Entonces es como un ambiente natural, digamos, para mí. Porque hay un momento de decisión en el que ubiques en tu vida que dices, me voy a dedicar a esto, quizá en escena, quizá estudiándolo, quizá haciendo cuestionamientos. ¿Sientes que hay un momento así? De hecho, hay un momento de decisión en mi vida en la que decido más dedicarme a ser investigador que actor. Tiene mucho que ver con mi llegada aquí a Jalapa, con mi llegada a la universidad, con mi llegada a la maestría en artes escénicas, donde me encuentro como en un ambiente que me agrada en términos académicos y donde digo, creo que hay mucho camino por recorrer en términos de investigación. En aquel entonces yo soy la primera generación de la maestría. Órale. Los artistas que llegamos a esa primera generación éramos gente que pues estábamos como un poco siendo disidentes, ¿no? En aquel entonces los artistas no estudiaban, no estudiaban, investigación. O sea, no estudiaban, ¿no? Era como no digo que no estudiáramos, sino que el común o lo que te decían era el actor no estudia. O sea, el actor no se forma, el actor se entrena. Claro. Era la mirada. Entonces, para nosotros era, pues yo tengo una curiosidad, ¿no? De saber más, de reflexionar más. Y llegamos acá y te éramos como disidentes, ¿no? Así como raro. ¿Y ustedes qué están haciendo eso, no? O sea, qué raro que los actores, que los artistas de repente se metan a la academia, ¿no? La academia es para gente amargada, encerrada en un lugar, bueno, los prejuicios. Y yo pienso que de ahí, ahora pues ya pasaron más de 15 años desde ese momento, sí hay un cambio y ahora te puedo decir que los artistas sí estudian. Claro. Es decir, que lo que no había eran como las condiciones para que los artistas estudiáramos y para que los artistas también nos convirtiéramos en gente capaz de producir conocimiento, pues conocimiento en el amplio sentido de la palabra. Claro. ¿Tú cómo percibes a las generaciones de la maestría? Yo creo que cada vez hay más curiosidad más auténtica. ¿Sí? ¿Genuina? Sí, porque yo creo que no hay preguntas más auténticas para la investigación que las preguntas que se puede hacer alguien que hace investigación. Digo, alguien que hace creación artística tiene preguntas auténticas
que si pone a reflexionar con autores teóricos, vas a tener ahí una potencia de pensamiento bien importante. ¿Y eso sientes que se puede combinar como en la investigación y el subirse al escenario? Pues es que yo creo que no son campos separados. No, para nada, pero... Y de hecho, te voy a hablar desde mi mundo. Yo creo que hay un conocimiento que tiene el actor. Hablando de actores, ¿no? En esta pregunta que yo me hacía, hay un conocimiento sobre su quehacer que tienen los actores que solo saben ellos y que es importante recuperar. O sea, tú como actriz sabes lo que pasa por tu cabeza en el momento que estás en el escenario y lo sabes solo tú. Claro. Solo tú sabes lo que pasa con tus imágenes. Solo tú sabes lo que pasa con tus emociones. De hecho, para mí, el artista escénico es el que está enfrente del público. Incluso si está siendo dirigida por un director, el momento en el escenario es del actor, no es del director. Es exclusivo. Claro, ya. El director soltó, el dramaturgo soltó desde hace rato. Y hay directores que pueden estar así como gendarmes que se hacen presentes en el público para que el actor los vea y decir, hey, aquí estoy yo. Pero yo pienso que hay como a veces, no soltar de los directores en el sentido de también querer estar en ese momento de la escena. Pero ese momento de tiempo presente de la escena es, para mí, exclusivo entre el actor y el espectador. Hablando de actor-espectador, porque hay otros artistas de la escena que también participan en ese momento, los iluminadores, etcétera, claro, ¿no? por supuesto. Pero hablando específicamente de actores, es exclusivo. Oye, ¿y actualmente te subes al escenario? No, ahora estoy más enfocado más bien a la investigación y a la formación de investigadores. Claro. Hablando de opciones. Ahorita estoy en esa fase de mi vida y espero en algún momento regresar a los escenarios. Sí, ¿te gustaría volver sí, a eso partir nunca lo dejas de hacer. Del clown a partir de lo que fuera? ¿Alguna petición en especial? Pues no sé, depende de lo que surja. Sí, yo decidí en algún momento cuando, claro, hice clown, estudié clown y dejé de hacer clown cuando hice mi investigación. Porque porque necesitaba también como cierta neutralidad de pensamiento. Para poder escribir. Claro. Porque si no tenía yo como ese espacio de limpieza, digamos, de limpieza mental y de limpieza física, no iba a ser capaz como de ver diferentes formas de entender al clown, porque hay un montón de prejuicios con respecto al clown y un montón de ideologías, a mi gusto, no muy correctas. Por ejemplo, pensar el clown como el clown. Y yo digo, es que no es el clown, son los clown. Es decir, hay muchas manifestaciones de clown, hay muchas escuelas de clown y hay muchas maneras de entender al clown. Entonces, generalmente parte como de los prejuicios en las escuelas era, yo te voy a enseñar lo que es el clown. Claro. Pero dices, bueno, me vas a enseñar una forma de clown, una escuela de clown. Claro. Pero, bueno, tú has empezado a leer el libro, te puedes dar una idea de lo complejo que es y de lo grande que es este mundo, ¿no? Y que hay también esta distinción, o no sé si distinción, pero pues una diferencia entre el clown de academia, digamos, y no sé si el clown que se formó en circo, ¿no? O circo tradicional, o sea, no sé dónde se formó Grock, pero dudo que haya sido con Lecoq. Porque, bueno, históricamente es imposible. Pues es que creo que es anterior a Lecoq. No, sí, claro, es anterior a Lecoq, pero me refiero, ¿dónde se formó Grock y cómo adquiere todo ese nivel de capacidad y dominio en la escena? ¿Dónde se formaba la gente en la escena, en las tablas? De hecho, el clown de academia empieza formalmente en los años 50 con Lecoq. Con Lecoq. O sea, no hay tradiciones, pues las tradiciones de artistas, ¿no? Sí. Te vas formando en las tablas, en los espectáculos, no sé, o sea, en la vida, pero no tienes... O sea, Chaplin no fue a una escuela a formarse como clown. Pero si tú vas viendo la historia de Chaplin fue transitando por diferentes formas
de expresiones escénicas hasta que va, digamos, configurando eso que termina siendo su clown, Charlotte. ¿No? Pero Charlotte también responde a una determinada escuela, a una corriente, que es la corriente de los clown Tramp. Claro. Y los Tramp es una corriente de clown que empieza a finales del siglo XIX. ¿Cuáles serían los Tramp? Es bien interesante la historia de los Tramp, porque es una figura que comienza con lo que algunos estudiosos consideran que es la primera crisis global del capitalismo, que surge en 1873 en Estados Unidos. Es una gran crisis económica. La gente se ve en la necesidad de transitar de un lugar a otro por trabajo, pero además la gente transita como de manera muy elegante a través de los trenes. Y Trump es vagabundo, en realidad son los vagabundos, y se va haciendo, digamos, como una sociedad de gente que va transitando. Eso lo puedes ver en Chaplin. O sea, Chaplin recupera eso. O sea, es un personaje que siempre está viajando. No está en un lugar fijo. Claro. Y claro, cada viaje es una experiencia y es lo que vas viendo en sus películas. Pero si tú empiezas a ver todas sus películas, no es un personaje que esté fijo en ningún lugar. Y él responde, digamos, de ahí, digamos, fue un fenómeno social tan fuerte que marcó, digamos, a la sociedad, principalmente de Estados Unidos, de esa época, que se generó una sociedad Trump, digamos, gente que viajaba. Y los clown, que a mí me parece bien interesante, recuperan tradiciones sociales o fenómenos sociales. Entonces ellos adoptan, digamos, de este fenómeno social, adoptan el fenómeno y lo convierten en un fenómeno cómico. Digamos, son clown, pero que adoptan su propia tradición a partir de ahí. Claro. ¿Qué es lo que podría definirse? ¿Qué es lo que podría definir a un clown? A diferencia de un cómico, a diferencia de, no sé, un artista circense, no sé. Lo primero que te podría decir es el vestuario. Ok. El físico. Y eso es bien interesante también. Para mí no existe otra figura artística como el clown. Es decir, es una figura que se ha venido conformando a través de los milenios, ni siquiera de los siglos, a través de los milenios. No tenemos idea de en qué momento surgió, pero sí es una figura que está presente en casi todas las culturas. Y cuando menos la figura que tenemos en Occidente, ¿no? Tú puedes descubrir elementos de esas figuras de clown antiguas en el presente. Y yo le he llamado al clown como una especie de ruina viviente. Órale. Donde tú eres capaz de ir viendo todas esas capas de la historia de la figura, la ves recuperada en la actualidad. Hay un montón de signos que tiene. Claro. En el trabajo que yo hice, yo estaba buscando figuras que tuvieran como esta pregunta sobre la condición humana en el escenario, que respondieran como a ciertas características que yo le llamé clownescas, no específicamente clown, y me fui atrás hasta que llegué a Aristófanes y a Menandro. Y yo veía algunos personajes de las comedias de Aristófanes y Menandro como clown. Estaba haciendo alguna investigación en Roma, me acuerdo, y de repente en la Biblioteca Nacional me encuentro un libro donde hay unas figuras, que son unas esculturas basadas en figuras, en personajes de Menandro, y específicamente veo una que es un borracho. Y digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Esa pequeña escultura, que creo que está en el Museo Británico, pero yo la vi en un libro. Esa pequeña escultura tiene una nariz roja, como la de los clown. Y dice, no, ni siquiera te puedo decir dónde surgió la nariz, porque ahí está, en esa figura, ahí está.
la nariz. De hecho, hay algunos estudiosos que dicen que la nariz roja en realidad es la nariz del borracho. Claro, sí. Hay muchas historias, ¿no? Pero una de las ellas hipótesis apunta para ahí. es esa. Entonces es muy difícil de repente decir, ay, aquí empieza, ¿no? Más bien son tradiciones muy, muy antiguas y vas recuperando. O sea, yo nada más te digo el elemento en una figura de Menandro, bueno, de aquella época, inspirada en las comedias de Menandro, y ya puedes ver la nariz roja. Entonces es como fácil empezar a identificar a estos personajes a través de ciertos rasgos. En algunos es la ceja, en Chaplin, por ejemplo, aunque no tiene la nariz, tiene como elementos como el maquillaje blanco, ¿no? En fin, o sea, vas encontrando elementos que se van repitiendo en unos y otros que dices, esto es un clown y no es otra cosa. Ahora, hay mucha disputa con la palabra clown. Sí. Mucha disputa. El mismo Chaplin no quería que le dijeran clown. ¿A poco? No. ¿Cómo Chaplin decía que le dijeran satírico mimético. Órale, algo facilito para que... Pues porque es una figura en disputa, yo digo. Órale. Ahora, cuando yo hablo de la antigüedad, y sobre todo en las comedias griegas, yo te digo elementos clownescos, pero yo no digo clowns, porque según algunos textos, la palabra clown surge hasta la Edad Media. Okay. Entonces, si la palabra clown surge hasta la Edad Media, tú no puedes llamarle clown a todo lo anterior. Y responde a un momento específico, a fenómenos específicos y a un vocabulario específico. ¿Y a qué estamos entendiendo por clownesco? Pues que tienen estos rasgos que tú puedes identificar tanto en el presente como en el pasado. O sea, es decir, para mí son rasgos que son transversales en tiempo. Ok. O sea, tú cierras los ojos y si te vas a cualquier parte, cuando menos del mundo oriental, occidental, perdón, porque el mundo oriental yo de verdad que no lo conozco tanto y no me atrevería a decirlo, pero el occidental sí. Pero tú cierras los ojos y te vas casi a cualquier parte y vas a encontrar una persona y vas a decir, ese es un clown. Claro. Lo vas a identificar. Claro. Ahora también no sé qué tanto... Yo sentía que ya acaba de cumplir 11 años el encuentro de clown en Ciudad de México, que es donde yo sentí que con el encuentro también empezó como un boom, ¿no? Y había pequeños textos escritos, sí, ¿no? Reflexiones de Asís Gual, Chucho Díaz, Anatoly, sobre lo que significaba la palabra clown y por qué se usaba clown y no payaso. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que es una palabra en disputa. También, sí, claro. Es una palabra en disputa y cada quien tiene sus propias teorías. Yo te voy a decir, el concepto clown viene y se origina, según algunos autores, en la Edad Media. Y lo que significaba en realidad era una referencia a personas que venían de las zonas rurales a las zonas urbanas, a las ciudades que estaban en aquella época, las ciudades medievales. ¿Y qué pasa cuando una persona del campo llega a la ciudad? No se sabe comportar. Claro. Está fuera de su ambiente. Tiene una actitud. O sea, yo no sé, yo veo una lámpara y si en mi vida he visto una lámpara, me sorprende. No sé qué es claro, eso. ¿No? Sí. O llego a la mesa y hay ciertos objetos en la mesa que nunca he usado y de repente me lo pones y yo no lo sé usar y eso me hace ver torpe. Entonces es como una forma, digamos, de la gente de la ciudad a referirse de la gente del campo. Un poco como en esa torpeza, en ese no saber, pero al mismo tiempo en esa curiosidad natural. Es decir, es que me sorprende todo. Es que hay una máscara, ¿qué es eso? ¿No? O sea, esa es, digamos, como para mí la naturaleza del clown. Es esta sorpresa constante. Sí. Pero ahí viene la cosa interesante. Al sorprenderme yo de todo, pongo también en interrogación todo. Claro. Es decir, todo lo que te parece obvio que hay en
en esta mesa incluso, ¿no? Es decir, hay una mesa chiquita, ¿no? O sea, nunca he visto una mesa chiquita que para ti puede ser como yo común. La mesa a lo mejor puede estar, esa mesa, esa sillita puede tener aquí 2 años y ya ni la ves. Claro. Pero en el momento que ves mi sorpresa de, ay, ¿qué es esto? Ajá. También a ti te vuelve a cambiar la mirada del objeto sobre aquello por lo que yo me estoy sorprendiendo. Claro. Entonces también es una forma de redescubrir el mundo. Qué loco. Ajá. Y creo que, bueno, no sé si también ahí se alinea mucho con lo de Lecoq sobre como ver el payaso, el clown, como una figura de un niño, ¿no? Como... Bueno, pues es que los niños justamente se sorprenden. Todo el tiempo están como, no sé qué, el globo rojo, qué sé yo, ¿no? El niño se va a sorprender, el niño va a jugar con todo. Es que va de la mano, ¿no? Ahora, con respecto a la palabra que tú me decías, que es una palabra en disputa, es muy interesante la disputa. Pues es una palabra que al final el idioma anglosajón la toma como propia y, digamos, se convierte en un concepto... En un término anglosajón. Pero lo que pasa también con estas figuras clown o payasos es que por un lado tienes la profesionalización de la figura y por otro lado tienes la necesidad de la figura. Okay. Es decir, gente que se puede ganar la vida en la calle porque no necesitas un director, o sea, me prendo 2 chistes, me pongo maquillaje y salgo a la calle de todas maneras, llamo la atención y gano dinero. Claro. Es una forma de ganarse la vida. Y esa forma de expresión también del payaso no la podemos dejar de lado. Esos que ves en los camiones, en los metros, en las calles, también están. Y ahí, digamos, lo que yo más encontré en lo que leí, en las entrevistas que hice y todo, era que aquellos que se sienten profesionales necesitaban una forma de evidenciar, digamos, su grado de maestría, su artisticidad en su quehacer. Y entonces la palabra clown les venía muy bien. Y te estoy hablando en el idioma español. Entonces había como un desprecio. Yo le digo payaso, aquel de las fiestas, aquel de la calle, aquel que no es artista, pero que de todas maneras ahí está. Y yo soy clown. El problema es que esta tensión está también en otros idiomas. Entonces, gente como Chaplin no deja de ver el mismo fenómeno y dice, yo no soy clown, yo soy satírico mimético. Qué loco, sí. Y lo ves en otros idiomas. Lo ves también, por ejemplo, ahí sí... No sé si tiene la misma disputa o no, pero en el italiano pasa lo mismo. O sea, Fellini, que fue un gran conocedor de la figura clown, a su película no le llama I Pagliacci, que sería, digamos, como la forma italiana de referirse a estas figuras. Él le llama I Clowns. Y utiliza el concepto anglosajón. Órale. Y luego en algún momento, por ejemplo, con los españoles, en estos estudiosos españoles, lo que encuentras es no distinguir una u otra. Entonces hablan de una como de otra. Payaso, clown, te lo encuentras así en los textos, sin ninguna distinción. Luego, viene otro problema. Dices, ok, yo me refiero a clown. Clown como neutro, yo lo veo así, pero las mujeres no lo ven así. Claro. Entonces, espérame, la clown, no me suena, no me hallo, ¿no? O algunas no se hallan. Entonces, unas dicen, no, espérame, porque voy a tomar de otro idioma la palabra para que se refieran a mí, si en mi idioma sí hay género, y yo soy payasa, yo no soy clown. Y entonces vuelve como a complejizar el uso del vocablo, y ahora encuentro como la misma tensión en las mujeres, y hay otra forma que me ha resultado novedosa, que ahora son las clownesas. Órale. Pero porque hay esta necesidad, porque yo me digo payasa, pero no me logro distinguir de aquella que yo veo que no es tan profesional de la escena. Y necesito distanciarme de ahí, que me distingan, que yo no soy ella que está en el camión, que se aprendió 2 chistes y pide dinero en los camiones. Yo soy artista. Entonces busco una forma de distanciarme. Sí. Claro.
Oye, ¿y cómo ves esta parte del género en el trabajo del payaso? ¿Crees que hay una división o hay un entendimiento diferente del payaso varón a la mujer? Sí, y es bien importante la pregunta. Tradicionalmente, la figura del payaso ha sido masculina, salvo muy contadas excepciones. ¿Tipo? Ay, Si pudiéramos mencionar alguna, o bueno, luego lo... bueno, ahorita no me viene como alguna así a la mente, porque de verdad ha sido una figura tradicionalmente masculina. Ok. Pero eso ha venido cambiando. Y las mujeres han empezado a tomar la escena clown, y yo veo que ahora hay incluso hasta más mujeres que hombres haciendo clown. ¿Ah, sí? Yo veo. Hay quien dice incluso que este es el siglo de las mujeres. Bueno, no nada más en los clown, en general. En todo. Yo creo que este es el siglo de las mujeres. Lo estamos viendo en casi todas las manifestaciones sociales, no nada más las artísticas. Pero en el caso específico de clown, las mujeres están haciendo sus propias figuras clown, pero además yo creo que estamos en un momento en el que ellas están haciendo la pregunta de cuál es la comicidad femenina clown, porque no es la misma. Es la gran pregunta, imagínate así, golpes y caídas y... Las mujeres no entran ahí. No, y de hecho esta figura, esta dupla que dominó el siglo XX y todavía se ve bastante, que es la de Augusto Blanco. Que es una relación de violencia, una relación de opresión, una relación que no se puede disolver fácilmente. Las mujeres, a mí me parece que no le entran por ahí. Órale. Y las preguntas son otras. Habría que seguir con detalle y hacer como un estudio para preguntarse cuál es, digamos, el tipo de comicidad que están explorando las mujeres. Pero yo te puedo decir de verdad que es un tipo de comicidad muy de mujeres, muy de mujeres, en un discurso en el que después yo pienso que va a dominar. Pero que ahorita estamos como en una fase de transformación. ¿Qué podríamos observar de peculiar en ese sentido? Porque, por ejemplo, ahorita pensando Gaby, tal vez, ¿no? O sea, su trabajo, pues tiene, digo, muy en particular de ella, pero también como de una figura femenina que se explora como mujer y que no se pretende poner en un traje de varón, ¿no? En un vestuario de clown o de payaso masculino, sino que se acepta tal cual es y busca hablar de los temas que a ella como mujer le mueven. A mí me interesaba mucho que Gaby fuera una de las personas que leyeran... Presentara tu libro. Mi libro. Por eso está como... Pues fue alguien que lo presentó. Claro. Y me interesaba porque justamente este material, y a mí debo decir que es un material que no me interesaba que lo leyeran los académicos. Órale. Es un material que me interesaba muchísimo que lo leyeran los artistas clown. Órale. Porque también partía de preguntas muy auténticas mías y preguntas muy también desde la escena. Y yo quería como ver si había como cierto diálogo con ellas y con ellos con respecto a lo que yo pensaba, lo que yo creía y lo que yo había vivido, ¿no? Como artista de la escena. Y yo lo que veo en Gaby es precisamente eso. O sea, Gaby es una persona que sale del típico clown de golpe, de maroma, de circo, porque tiene otras preguntas que van más en el sentido de un cuestionamiento sobre la condición humana. Claro, existencial. Sí. Y yo la veo a ella allí, en esa exploración. Así explorando, preguntándose. Ella, a mí me parece que va por dos caminos. Por un lado, haciéndose esas preguntas de quién soy, ¿no? ¿Quién soy y cómo mostrarme quién soy frente a los otros? Y la otra pregunta que ella tiene en la cabeza, yo se lo he dicho, es ¿cómo soy? Es decir, Gaby sí ha estado como muy ocupada
en hacerse de su propio clown un ícono. Es decir, donde tú puedes identificar a una clown, tiene los signos de esta tradición que yo digo que es milenaria, pero al mismo tiempo, y ahí viene la paradoja también del clown, al mismo tiempo tú dices, esa es Gaby, no es otra. Claro. Lo que pasa con Chaplin. O sea, Chaplin tú dices, yo sé que es un clown, o sea, yo veo signos de clown, pero sé que es Chaplin y no es otro. Y yo veo a Gaby y yo veo a una clown, sé que es una clown, pero al mismo tiempo es Gaby y no es otra. Y ella ha estado como muy... Como trabajando mucho en eso, y de hecho trabaja con artistas plásticos y fotógrafos y todo eso para crear, digamos, su propia estética de chula de clown. Sí, es increíble. ¿Pero tú crees que lo haya hecho como a una cosa consciente o más bien una cosa que le ha ido viniendo y que o sea, que tiene tan genuinamente esa búsqueda de autoexplorar esta figura suya que la ha hecho... Yo creo que es una pregunta que le tendríamos que hacer a ella. Sí, es cierto. Pero Luego... sí creo, por lo que yo veo de ella, que hay como una exploración a partir de sí misma. Claro. Porque eso es lo más interesante de la figura. Se construye a partir del sí mismo. De la persona ejecutante. Eso está muy bonito. Ella, además hay como un trabajo de pensarse en la escena, de verse en la escena. Porque además es una figura... que muestra en la escena lo peor del ser humano. Aquello que es lo peor del ser humano está puesto en escena. María Zambrano la ve como una figura sacrificial. Es decir, yo voy a mostrar lo peor de mí allí y lo voy a poner metafóricamente en el escenario para sorna de los demás. Es decir, me estoy sacrificando y digamos... en lugar de piedras, ¿no? Son risas. Y eso lo vuelve muy fuerte para aquel que está en el escenario. Y esa es la paradoja, entre más auténtico es aquello que el que está en el escenario está viviendo, no fingiendo, viviendo, se vuelve más gracioso para la mayoría. Y eso es muy, muy fuerte. Claro, sí. Sin embargo... y ahí viene la cosa bonita, también es una figura de la salvación. Porque cuando yo me presento de manera auténtica como lo peor que yo soy, lo peor que yo tengo, también me voy a abrir a que aquel o aquella otra que se vea identificado en mí también se sienta salvada. Claro. Es decir, no estás solo, no estás sola, de ahí la huella. Y es increíble porque ahorita que dices eso pienso en Leo Bassi. No me acuerdo cómo se llamaba el número que vi, el show que vi. Ahora lo recuerdo en un momento, pero Instintos Ocultos se llama, creo. Y termina él desnudándose, quitándose el traje de corbata que lleva y bañándose en miel y plumas y dice que él es un ángel que Dios no quiso tener en el cielo y lo aventó y que es como un ser incómodo y asqueroso, ¿no? Pero que es lo más incómodo y asqueroso bañado con miel que es tan dulce, ¿no? Y demás. Y hay un efecto de catarsis y redentor ahí en la figura de Leo Bassi así... bañándose en eso que la gente está como, sí, o sea, ya quiere ser ese, ¿no? Claro, porque Bassi además es un provocador. Súper provocador. Y Bassi, bueno, él hace lo que los demás no nos vamos a atrever. Jamás. No. Jamás. Pero sí, él busca esa provocación. Sí. Lo lleva en la sangre. Está bien interesante porque a todo esto pensaba, ¿cómo se forma un clown? ¿Qué podríamos apuntar como... Digo, yo sé que no hay recetas, pero si pudiéramos ubicar ciertas rúbricas, ¿qué podríamos hacer como de guía para la formación de un clown? ¿Tú qué dirías? Pues no sé. Yo creo que los caminos son muchos, ¿no? O sea, pues desde ir a las escuelas, ¿no? A aprender. Claro. Acercarte a gente que te gusta, el clown que hace y aprenderle y jugar, yo creo que es importante. O sea, claro. Pero ahí también depende mucho qué tipo de clown quieres hacer, porque si hay, por eso yo decía,
son diferentes clowns, no es el clown. Para mí son los clowns y depende qué es lo que quieras. Porque hay gente que está muy en la técnica y gente que dice, a ver, técnico. Y la risa, una técnica perfecta, un timing perfecto, un gag perfecto provoca risa, pero es un efecto. Entonces tú puedes ser ese tipo de clown. Decir, pues yo voy a perfeccionarme en la técnica. A mí, por ejemplo, los clowns que me gustan van más allá de la técnica. Es decir, hay una técnica muy depurada, muy cuidada, muy estudiada, pero hay algo más que solo técnica. Y a mí, digamos, es lo que más me mueve. Es que de hecho el propio espectáculo que yo vea, para mí no solo se vuelve un espectáculo de risa, sino que se vuelve un espectáculo enigmático. Que yo no pueda descubrir fácilmente el mensaje, que me deje preguntas. Claro. Que me provoque y que me deje una huella. Pero yo digo, ahí sí depende de cada quien, ¿no? De las búsquedas de cada quien. Hasta podría ser clown sin ni siquiera ir a la escuela. ¿Así de pura intuición o...? Pues normalmente te formas, ¿no? Sí. Y yo sí creo que hay como ciertas tradiciones y ciertas técnicas que se van aprendiendo. Ahorita me venía a la cabeza la historia de Slava Polunin, por ejemplo, cuando estaban en la antigua Unión Soviética, que ellos buscaban entender las formas de la comicidad más de este lado del mundo, y entonces tomaban pues las películas de gringas, ¿no? Porque no sé si sabían, pero números como Tom y Jerry, La Pantera Rosa y todo eso es que nosotros aprendimos, que vimos de niños muchos, ahora ya los que son más jóvenes, ¿no? Pero los de mi generación, esos son números clown. Y entonces ellos aprendieron, digamos, a partir de esas películas, aprendieron a entender el gag, el timing, ¿no? Entonces, no sé, formas hay un montón. Hay un montón, claro. Oye, quería preguntarte, no sé qué tanto quieras responder esto, pero pensaba como seguramente tienes un montón de ejemplos de clowns que te han impactado, que te gustan y demás. Y quería saber si hubiera también aquellos que dices, eso no es lo que me gusta, o siento que incluso algunos devotos del clown dicen están como haciéndole falta al trabajo del payaso, ¿no? Bueno, ese es también otro debate, ¿no? Parte como de la disputa por el término. Pues también, digamos, yo, aunque estudié clown, he hecho clown, jamás me considero clown. Y mira que conozco bastante de la figura. Sí, pues, o sea... Pero no me considero clown. Porque yo sí creo que hay una entrega de vida hacia la figura. Y una entrega que yo no tengo. Y sí creo que hay gente que lo toma... Es que para mí, eso se lo entendí hablando con Vladimir Orzansky y viendo muchos números de Slava Polunin. A mí me acuerdo mucho de un video de Slava Polunin. Él tiene un espectáculo que es muy famoso, que es Slava Snow Show. Pero cuando tú buscas material de Slava Polunin, puedes encontrar en internet, están números de él de cuando tenía menos de 20 años, ¿no? Muy, muy jovencito. Y ves el mismo número de cuando tenía los 18, 20 años al mismo cuando tenía 70, 80 años. No sé cuántos tiene ahora. Pero ya lo ves ya de adulto mayor. Y y hablando con Vladimir, en la conversación que tuve con él, entendí que para este tipo de clown, aclaro, no son todos los clowns, sino es una forma de entenderlo. El número clown se convierte en una estructura que la pueden repetir toda la vida, el mismo número toda la vida, pero en realidad lo que hay de exploración es dentro de la estructura y lo que buscan es una experiencia única cada vez que lo repiten. Y eso a mí me recordaba es una especie de liturgia.
Eso a mí me hacía pensar, por ejemplo, en las misas. Cuando tú vas a una misa, la misa tiene su propio protocolo, su liturgia. Sí, pasan las cosas, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Cambia la palabra, digamos, cambia el sermón del padre, ¿no? La homilía, pero la estructura siempre es la misma. Pero lo que nunca va a ser lo mismo es la experiencia. Esa va a cambiar. Entonces, estos clowns lo que hacen es provocar un número que van a repetir quizá toda su vida, pero están conscientes de que la experiencia va a ser siempre distinta y va a ser distinta porque están abiertos a lo que pasa con el otro. Es decir, el público no está pasivo sentado en una silla esperando, sino está activo. Aunque no lo pasen en el escenario, está activo. Y hay, digamos, como un ejercicio de retroalimentación. Entonces siempre es distinto. Claro, esa triangulación con el espectador hace que nunca vas a saber, no tienes el mismo público. Bueno, hay espectáculos, por ejemplo, estaba Ícaro de Daniele Finzi Pasca, y yo cuando lo presentó en México hace muchos años, yo no sabía que estaba viendo a un clown, porque él no salía con la nariz, claro. Pero en él podríamos identificar a un clown desde una condición, que te digo es la otra dimensión que yo le veo. Y él hacía este espectáculo de Ícaro, donde todas las funciones escogía a alguien del público y lo subía al escenario y hacían el espectáculo juntos. Órale. Funcionaba porque la estructura estaba clara, como la liturgia, pero la experiencia era distinta. Para él, para el que se subía con él y para uno como público. Era una experiencia distinta. Claro. Ese es uno de los primeros espectáculos que yo vi que me provocaron, ¿no? Es que es lo que vi, o sea, que fue lo que vi. Órale. Una cosa bien, bien bonita, la verdad. ¿Y fue antes o durante el tiempo? No, mucho antes. ¿Antes de muchísimo escribir? Antes. O sea, ni tenía ni la más remota idea de que yo iba a terminar hablándote del tema ahora. Ni lo podía imaginar, te digo que no tenía. Y de hecho cuando lo vi, o sea, yo he caído en la cuenta que lo que vi fue un número clown. Pero en su momento yo no lo sabía. Yo fui a ver una obra de teatro. Órale, ajá. ¿Cuáles consideras que son las dificultades o qué dificultades te encontraste tú al escribir este libro? Todas. Claro, seguro. Todas las dificultades. ¿Sí? Ese material es uno de los primeros materiales académicos en español. En un momento en el cual, salvo un par de excepciones por ahí, nadie escribía del tema, a nadie le importaba el tema y a nadie le parecía un tema serio. Esa fue como una primera dificultad. Claro. De hecho, cuando yo estaba trabajando en la tesis, la gente pensaba que no estaba haciendo ni siquiera una tesis seria, ¿no? Y yo decía, esto es bastante más serio de lo que creemos. Esa es una. La otra es, pues no había materiales. Y no había acceso a los materiales. Entonces había que hacer una labor casi de arqueológica para llegar a lo que yo quería encontrar. Y sobre todo llegar a materiales con los que yo pudiera reafirmar o dialogar lo que yo estaba pensando. Porque yo ahorita con toda la tranquilidad te digo, sí, el clown como una condición. Claro, pero eso sí, te lo hubiera dicho antes de que tuvieras esto, hubieras dicho cuate... Algo le pasó, ¿no? Pero ¿cómo lo fundamentas, no? ¿Desde dónde lo fundamentas? O que yo te podía decir, ese es como uno de mis mayores sorpresas en esta investigación. Porque, no me preguntes por qué, no recuerdo por qué razón yo agarré los textos de Aristófanes y Menandro para leer, no me acuerdo. Me imagino que me estaba ya haciendo algunas preguntas hacia atrás, ¿no? De lo que yo iba viendo. Y yo ya me estaba haciendo preguntas sobre el clown como condición y agarré esos textos y yo empecé a ver, digo, espérame, es que yo veía a todos estos personajes cómicos como personajes cómicos por igual, pero no son iguales. Claro. Hay diferencias. Sí. Y yo veo en algunos de ellos características clownescas. Mi pregunta era, ¿podemos hablar de clown en Aristófanes y Menandro? Que estamos hablando de las comedias más antiguas de las que tenemos registro. Bueno, haciéndome la pregunta, me encontré una tesis de la Universidad de Princeton de principios del siglo XX que era sobre los clowns en Aristófanes. ¡Órale! ¡Wow!
Ahí, para mí fue como, ahí hay un diálogo, ¿no? Digo, wow, no soy el único que se le ocurrió. Claro. Y se convirtió para mí en un material muy importante para poderlo decir. Pero ahorita yo te lo digo, no soy el único, al menos somos dos, ¿no? Claro. Claro. Pero atreverte a decir esas cosas por primera vez es difícil, ¿no? Sobre todo porque hay quienes defienden como clown único una tradición y no los mueves de ahí. Y yo decía, no, pero yo sí hago una crítica a esa tesis. También es que en aquel entonces había información que no se tenía y también uno tiene que leer las investigaciones en el momento que se hicieron. Cuando yo te digo, hay trabajos que dicen que la palabra clown surgió en la Edad Media, es un trabajo que se hizo en los años 70, es decir, 60 años después de la tesis de la Universidad de Princeton. Pero yo lo que digo en diálogo con esa tesis es que tú no puedes hablar de clown precisamente porque la palabra es varios siglos después, sino más bien tendríamos que hablar de características clownescas. Claro. No sé, habría que explorar ahí, si yo no lo he hecho, cómo se le llamaba, digamos, si había como algún tipo genérico para hablar a esos personajes que tenían particularmente esas características clownescas. Claro. Ay, muy, muy amplio y muy interesante para mí el tema del clown. Quisiera también nada más abordar brevemente como en general el tema del teatro y como qué tanto tú actualmente te acercas a ver teatro y qué es lo que podríamos identificar en el teatro como una... Insisto en esta pregunta que no es tan fácil y yo sé que choca un poco, pero como si tuviéramos que hacer una rúbrica de un buen espectáculo, ¿qué habría en ese buen espectáculo de teatro? Híjole, escénico. Esa es una pregunta que no es la primera vez que me la hacen. ¿Ah, sí? ¿Te choca? No me choca. Lo que pasa es que hablar de un buen espectáculo... A ver, hay varias formas de poder identificar un buen espectáculo. O sea, ¿quieres saber un buen espectáculo? Pues mira, críticas, por ejemplo, ¿no? Gente especializada en hacer valoraciones de arte escénico y puedes encontrar como muchas pistas para ver un buen espectáculo. Yo creo, para mí, que un buen espectáculo es el que tú disfrutas como público. Okay. El que te deja a ti como público. ¿No? Aquel que tú digas, es que lo que vi me movió, me gustó, me conmovió, quisiera volver a verlo. Ese es un buen espectáculo. Claro, porque incluso pensando en lo anterior de mira críticas o eso, pensaba yo en un espectáculo que vi recién que era muy alabado por la crítica y yo dije, no, lo tengo que ver porque viene no sé dónde, bla, bla, bla. Y lo fui a ver y yo en realidad no estaba viendo el espectáculo, estaba pensando en esa tela que tiene su vestuario, ¿qué será? ¿Sifón? O sea, no sé por qué no conecté con eso, ¿no? Y era como un rollo y la gente terminó de pie y yo me sentí súper mal porque yo no, qué pedazo de ignorante. Sí, pero para ti no fue un buen espectáculo. No. Pero porque no te movió, no sé. Sí, claro. Pero yo sí creo, o sea, porque a veces también en las críticas o incluso nosotros desde la academia podemos tener ciertos prejuicios. Y yo digo, no, o sea, no. Yo me acuerdo en una obra un debate que tuvimos una obra hace varios años, la dramaturga escribió una obra, nosotros la montamos, la actuamos y la presentamos en un teatro y el público estaba maravillado. Sí, maravilla, casi nos aplaudieron de pie y a ella le pareció una basura. Claro. Y tuvimos un debate, me acuerdo, porque ella decía, es que a mí me pareció malo, horrible, de mal gusto, no sé. Y yo le decía, pero el público estaba feliz. Claro. Y su respuesta fue, a mí la opinión del público no me importa. No. Y mi respuesta fue, a mí la opinión del público me importa todo. Claro, es lo que más. Pero es que el público no está formado para... No lo sé, pero el público lo disfrutó. Es que si no, entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Claro. O sea, yo tengo claro que yo lo que hago
en el escenario lo hago para el público, no lo hago para el crítico, ni para el premio, ni para la academia. Lo hago para el público. Y si el público llega al final de la función y te dice, qué bárbaro, o sea... Me impactó esto. Pues podemos a lo mejor hacerle críticas si tú quieres técnicamente, lo que tú quieras. Pero yo creo que no podemos despreciar la experiencia de la gente. De ahí que, regresando al tema de los clowns, tampoco podemos despreciar a alguien que no haya ido a la escuela, que no haya estudiado ni ballet, ni acrobacia, y que te haga una experiencia clown o payasil, si tú quieres, en la calle, y que convoque y que la gente salga y diga, wow, qué padre. Claro. Pues eso es lo que yo digo, o sea, el mejor espectáculo es el que te mueve. Ese es un gran punto, con eso me doy por bien servida. ¿Cuál es la importancia de que los actores o las personas que se forman en el teatro, ya sea dramaturgos, escritores, directores, hagan también un trabajo de investigación sobre el tema que les mueve? ¿Cuál dirías tú que sería esa importancia? Pues es que yo, te voy a decir, creo que tengo dos opiniones al respecto. O sea, una, tener cuidado, ¿no? De que tanta teoría y tanto concepto no se quede solo en la cabeza y ya no pase al cuerpo, claro, ¿no? Y tener como ese cuidado. Pero yo también creo que el diálogo teórico también te hace tener mucho más profundidad en lo que estás haciendo, en lo que estás explorando, incluso cuando tú te vas a acercar a algún texto, en la forma de entender lo que el texto te está queriendo decir. Entonces yo creo que es muy importante, la verdad. Claro, sí, por supuesto. Muy importante. Sí. ¿Cuáles son tus deseos para el payaso, para el clown, para el arte teatral? Yo te iba a decir que siga habiendo clown, pero es que va a seguir habiendo. Es que sí, yo y mi deseo es que no deje de haberlo. Y sobre todo mi deseo es que entendamos, cuando hablamos de la condición humana y de esta figura del exilio que te comentaba al principio, es que quienes quieren dedicarse a ser el clown lo miren desde ahí. Y porque es una figura que apela a quien está en la peor de las posiciones sociales. Y que mi deseo es que no dejemos de abrir la mirada a quienes están en la peor de las posiciones sociales. Porque clown es eso. O sea, es cuando yo te decía Chaplin en este inicio de la figura Trump, que es un fenómeno social y después se convierte en una figura artístico-cómica, es porque esos artistas están atentos, digamos, a quienes están pasando la peor en ese grupo social. Y ahora estamos en un momento del mundo y de nuestro país en la que hay mucha gente que lo está pasando peor. No mal, peor. Y que no los volvamos lugar común. Y mi deseo es ese. Qué bonito. Ya me acordé de la pregunta que te iba a hacer. Alguna vez una maestra nos estaba dirigiendo una obra y nos preguntaba ¿qué encuentran de esta obra en ustedes? Y pienso que fue una pregunta muy detonadora, que cada uno con su personaje se metió a investigar y encontramos hallazgos interesantes. Y yo lo que quería preguntarte es ¿qué hay de este libro, o de ti más bien en este libro, en El Clown Existencial? Pues todo. Sí, pues ahí te puedo decir, hay cuando menos muchas horas de trabajo, como tú puedes ver. No, sí, claro. Pero sí hay preguntas muy íntimas. Muy íntimas, claro, en el libro. Hay algo que pasa, es que hay una relación entre la comicidad y el dolor. Ay.
Y el libro tiene también un poco esa dimensión. Cuando hay un espectáculo cómico que está atravesado por el dolor, tú te ríes como público en una primera impresión, pero después empiezas a entrar como en esas capas y empiezas a descubrir que lo que estaba en el fondo era mucho más de lo que aparentaba. Y yo pienso que ya hay algo de eso. Claro. Qué bonito, maestro. Muchísimas gracias por hacer este trabajo de investigación, por esta plática. Y bueno, no sé si tú quieras agregar algo más. No, pues nada, agradecer. La verdad es que uno cuando escribe piensa que nadie te va a leer. Sí. Entonces, el hecho de que ya lo hayas leído y que me hayan invitado a estar acá, la verdad es que se agradece un montón. Así que, pues gracias. Qué bueno. No, pues muchas gracias a ti, gracias a todo el equipo de Diálogos Frente al Espejo. Estaba recordando que quería invitarlos también a aquellos que nos vean a comentar, a seguir esta conversación. Yo de repente me encuentro, ¿sabes? Muchos amigos, compañeros que dicen, vi tu entrevista de tal y pensé que bla, 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 pero solo me lo dicen a mí. Escríbanlo, pónganlo por ahí, ayúdenos a generar o ampliar este diálogo, esta conversación, nos va a hacer muy bien. Y bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo de La Mula Roja. Nos vemos en otro episodio. Chao.